Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, por favor. Lucas, capítulo 6. Vamos a continuar con la serie llamada Guarda tu corazón. ¿Cuántos han estado guardando su corazón? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Tiempo muy lindo de la alabanza que nos lleva a adorar a nuestro Señor, a rendir el corazón también, ¿verdad? Y sobre todo prepararnos para la palabra. Lucas 6, ponga solamente una marquita en su dispositivo, en su Biblia, y vamos a hacer una oración, agregar una oración para pedirle a Dios que nos hable y que le dé gracia al predicador. Amén. Amén. Bendito Dios, gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Te pedimos en esta hora que nos des tu alimento espiritual, la instrucción de vida, Señor, que es tu palabra, la Biblia, Señor. Y sabemos, Padre, que eres tú el que depositas esa palabra como semilla al que abre el corazón. Te pedimos que nos hables, identifiques en nuestra vida las cosas que hay que corregir. Y yo te pido gracias, Señor. Dame sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, sencillez de espíritu. Dame un corazón humilde, pero sobre todo, Señor, el poder de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, ya estamos en la enseñanza número 11 de esta serie y quiero compartir un tema en esta mañana que se va a titular El corazón bueno. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuántos tienen corazón bueno? Dígalo aunque sea por fe, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas 6, verso 43. Aquí hablando Jesús, no hay más nadie aparte de Jesucristo que nos pueda dar un diagnóstico más correcto de la condición espiritual de nuestro propio corazón, ¿sí o no? Un ser humano puede decir que tú eres malo, que tú eres bueno, pero solo Dios es el doctor espiritual que puede darnos el diagnóstico correcto. Aquí Jesús en Lucas 6:43 dice, no es, eso es simple agricultura, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Eso es pura lógica, ¿sí o no? No hay que saber fórmula o sea, no hay que ir a la universidad para entender esto. Dice, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia, ¿qué dice? Del corazón habla la boca, ¿no? ¿Qué significa, mis hermanos, tener un buen corazón, un corazón bueno? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las cualidades de un corazón bueno según el mundo? Según los que no son cristianos, los que no creen en Dios. Bueno, según el concepto del mundo, tener un buen corazón puede ser, voy a describir cómo cualquier persona describe una buena persona, un buen corazón, puede ser ayudar a algún necesitado, puede ser alguien simpático, puede ser alguien de personalidad alegre, alguien que es callado, tranquilo. Tener un buen corazón en el mundo puede ser alguien que trata de complacer a todos y a toda costa no ofender a nadie. Tener un buen corazón en el mundo puede ser alguien muy educado, puede ser alguien complaciente o hasta alguien muy servicial. Amén. Sin embargo, aunque todas estas cualidades pueden ser algo bueno, no necesariamente esto implica que tengamos un buen corazón. Hay algo que todos los seres humanos somos capaces de hacer y es de hacer una buena obra. Todos aquí pueden hacer una obra de caridad, ¿sí o no? ¿Usted cree que un ateo puede hacer una obra de caridad? Igualmente. Bueno, usted quizás ha escuchado la palabra ser humanitario. ¿Se ha escuchado esa palabra? Bueno, como también quizás algunos han escuchado la palabra ser humanista. No sé si la ha escuchado. Humanitario y humanista son dos cosas diferentes. Y vamos a ver la definición. Y parecen que las dos son buenas, pero vamos a ver. Humanitarismo, escuche bien, es la capacidad humana, cristianos y ateos, todo el mundo, para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. Eso es humanitarismo. ¿Eso es qué?
para que no se confunda cuando dé la otra definición. El humanitarismo, según la misma definición, es un efecto natural que como seres humanos nos mueve a la compasión, nos conlleva al respeto, al servicio, la empatía y simpatía de las demás personas. Ahora pregunto, ¿el humanitarismo es algo bueno? Bueno, claro que sí, según la definición sí. Pero vamos a ver ahora qué es el humanismo. Humanismo, por otro lado, es una filosofía que cree que el hombre puede alcanzar sus logros en sus propias fuerzas sin la ayuda de Dios. El humanismo, acuérdense, a diferencia del humanitarismo, cree que el ser humano puede existir, sobrevivir y preservar su propia vida sin la necesidad de la ayuda de Dios. ¿Ahora sí entendieron la diferencia? Humanitarismo es ser un ser humano condescendiente, respetuoso, servicial. Humanismo es una plena confianza en la capacidad humana, eliminando, erradicando de la ecuación a Dios. Fíjense, muchas organizaciones y fundaciones que hacen obras de caridad y que contribuyen al medio ambiente, la gran mayoría, no podemos decir que todas, estas organizaciones están compuestas por grupos humanistas, la segunda definición que di, que pretenden preservar la vida y la tierra por medio de un sostenimiento enteramente humano, sin la ayuda de Dios. El humanismo, hermanos, es una forma de ateísmo, porque elimina a Dios de la ecuación. Pero fíjense qué curioso, el humanitarismo, ¿verdad? Es decir, mostrar afecto, respeto, ser servicial hacia los demás, es algo que Dios nos ha dado a todos como algo que debemos de hacer de manera natural. Es decir, el practicar el humanitarismo, ser humanitario, es algo que no nos hace bueno, sencillamente nos hace seres humanos. ¿Sí ven la diferencia? Cuando una persona ayuda y le da de comer al hambriento, eso no lo hace bueno, es una obra humana. Si es un león que ve una cabrita con hambre, ¿qué hace el león? ¿Le da de comer? No, se lo come el león. Entonces los leones no pueden ser humanitarios porque no son seres humanos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de la degradación humana, que antes la veíamos en la Biblia y ahora la vemos en la calle, ¿verdad? Romanos 1, acompáñenme al versículo 28. Vamos a ver aquí lo que dice Pablo. Romanos 1, 28. Fíjense cómo comienza Pablo. Dice, y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, lo sacaron de la ecuación, Dios los entregó, los soltó, los dejó ir a una mente reprobada. Dice, para hacer cosas que no convienen. Ese es el resultado de abandonar a Dios. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30, dice luego, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, ¿qué dice luego? Sin afecto natural. ¿Qué entiende usted por afecto natural? Humanitarismo. O sea, el afecto natural es ser humanitario, es ser un buen ser humano. Segunda Timoteo 3:1, Pablo también le dice al pastor Timoteo, fíjense lo que le dice. Dice Timoteo, segunda Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos. Porque, aquí va a hablar del peligro, porque habrá hombres amadores de sí mismos, gente egoísta. Dice avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, verso 3, sin afecto natural. Y termina diciendo implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Ahora, en la Biblia es sumamente importante entender el concepto, la definición de la palabra bueno, porque esa palabrita es muy subjetiva para cada quien. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo que el ser humano, y también dice en Romanos, ha llegado a tal grado que han perdido hasta el humanitarismo. Amén. Han perdido el afecto natural. Todos nosotros, hermanos,
por diseño natural, debemos de tener afecto natural. No hay que ser un cristiano para tener afecto natural, solamente hay que ser un ser humano. Ustedes conocen expresiones cuando se comete algún abuso sobre alguien, sobre alguna persona. Algunas personas dicen, no, eso no es de un ser humano, o eso no se le hace a un ser humano, porque tenemos el conocimiento de que el ser humano tiene una preeminencia por encima de los animales, las plantas. Si usted ve que un hombre levanta un machete y le va a cortar la cabeza a una gallina, usted dice, parece que va a ser una buena sopa. Pero si usted ve que le levanta contra una persona, ahí cambia la cosa. Tu conciencia te habla, te dice, lo va a matar. O sea, hay una reacción diferente, ¿sí o no? Bueno, hagamos la pregunta que quizás pueda traer un poco de confusión. Y escuche bien la pregunta, no tiene que contestarla, pero es para que la considere. ¿Puede alguien sin ser cristiano tener un buen corazón? No diga ni sí ni no, piénselo. ¿Puede una persona que no es cristiana tener un buen corazón? Bueno, esta respuesta dependerá desde el punto de vista que lo miremos, si desde el punto de vista del mundo o del punto de vista de Dios. Fíjense, se da el caso donde nosotros como cristianos, a lo mejor a usted le ha pasado, conocemos personas con cualidades admirables, personas que tienen una moral humanamente intachable, un carácter que muchos cristianos no tienen. Y siempre decimos, solamente le falta, dígalo, ser cristiano. ¿Le ha pasado a usted? ¿Ha conocido gente que usted dice, wow, esta persona, o sea, yo me quedo corto, claro, humanamente hablando, en cómo se comporta? Ahora, preguntamos también, son preguntas importantes, ¿por qué estas personas no tienen un buen corazón ante los ojos de Dios si hacen cosas buenas y ayudan a los demás? Es una pregunta importante. Esto, hermanos, al entender como cristiano este punto, es lo que hace que el evangelio tenga sentido cuando lo predicamos. Porque ¿cómo le predicas a una buena persona? Si tú ves un borrachón, le dice, no, el Señor, arrepiéntete. Si tú ves a uno que usa drogas o roba o mata, es fácil. Pero ¿cómo le predicas a Nicodemo? Permítame explicar esto. El problema del concepto del buen corazón según el mundo, es que esas buenas obras que el mundo considera como buenas obras, muchos pueden, ¿verdad?, hacer, están encerradas en lo que Santiago le llama lo animal y lo terrenal. Es decir, toda buena obra que se efectúa fuera de Dios es una obra limitada a un beneficio material y terrenal. Quiero que entiendan eso porque es importante. Según el apóstol Santiago, lo animal, que no es gatos, perros, sino habla de la naturaleza de un ser humano terrenal, es todo aquello que únicamente trae beneficios materiales, como comer, beber, dormir, sanidad física, deleite carnal, sexo, posesiones materiales. Es decir, lo animal ignora lo espiritual. Y hoy hay muchos predicadores que están centrados en una predicación animal, en lo terrenal, centrado nada más en lo del aquí y el ahora. Lo terrenal, según Santiago 3, es lo secular. La palabra secular es siglo y significa el sistema, el estilo de vida, las modas que pasan en un intervalo de tiempo. ¿Se acuerdan de Romanos que dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad?, a este estilo de vida terrenal, pasajero y animal, sino, y luego habla de transformar nuestra mente conforme a la palabra? Es decir, lo terrenal es todo lo que esté encerrado en las cosas temporales de este mundo. Lo terrenal ignora lo eterno. Lo animal ignora lo espiritual y lo terrenal ignora lo eterno. Bueno, hagamos la idea. ¿Alguien aquí se llama Consuelo de primero o segundo nombre? Es que hice una ilustración con una señora imaginaria y la nombré Consuelo. ¿No hay consuelos aquí? Claro, como no, el de Dios. No, es broma. Bueno, no hay Consuelo. A lo mejor en el internet escribe una, pastor, mi mamá se llama Consuelo. Bueno, es un ejemplo, los que nos ven por internet. Hagamos la idea de un personaje imaginario, Doña Consuelo. ¿Cómo se llama? Doña Consuelo. Suena como un nombre de una señora respetable, ¿no? Doña Consuelo es una señora muy amable.
educada, servicial, es una buena vecina. Todos la quisiéramos tener como vecina. Es una señora muy simpática, se lleva bien con todos los vecinos, todo el vecindario. Doña Consuelo es una mujer honrada, toma prestado y paga a tiempo, es generosa, es una mujer limpia, sumamente ordenada y ama a su familia. ¿Habrá alguna Consuelo aquí que llene sus requisitos? Doña Consuelo es una mujer intachable humanamente. Nadie jamás ha podido acusarla de algo que ella haya hecho mal. Todos admiran el carácter ¿de quién? De Doña Consuelo. Doña Consuelo es irreprochable. Sin embargo, Doña Consuelo tiene un problemita, o usted le puede decir un problemón. Doña Consuelo, amamos a Doña Consuelo, pero le falta una cosa. Doña Consuelo es atea. Bueno, ahí es donde viene el desafío, porque los ateos que no creen en Dios pueden hacer cosas buenas. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Bueno, que Doña Consuelo tiene un problema de idolatría. Romanos 3:10, Doña Consuelo tiene problema con este texto. Fíjense, Romanos 3:10, vamos a leer este texto para que usted lo compare con Doña Consuelo. Prepárese para soñar con Doña Consuelo. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo. Y luego dice, ni aún uno. Yo quiero que usted entienda que estas palabras son de parte de Dios. Dios dio un diagnóstico, no hay un solo ser humano justo, bueno, ante los ojos de Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, al leer ese texto, hermanos, y ver la vida de Doña Consuelo, nos confundimos, ¿sí o no? Y decimos, si yo no alcanzo el nivel de carácter de esta mujer, y esta mujer no se salva, entonces, ¿qué es tener un corazón bueno? El problema de Doña Consuelo, hermanos, es que como no cree en Dios, sus buenas obras son para su propia gloria. Sus buenas obras le dicen a ella que ella tiene un buen corazón. Sus buenas obras solo traen beneficio animal y terrenal. El meollo de esto, hermanos, el punto central de todo esto es la palabra bueno. Ahí es donde se centra todo. La definición en la Biblia de la palabra bien, bienestar, bienaventurado, bendición, benevolencia, bondad o bueno, todas estas palabras están familiarizadas con un sentido particular que solamente procede de Dios. La palabra dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, dice la Biblia, nada más. Es decir, pensemos en un sentido más, vamos a decir, sencillo. Si un ser humano tiene la capacidad de hacer un bien, es porque Dios en el diseño de los seres humanos le dio esa capacidad de hacer un bien. Y toda persona que viva en buenas obras pero no quiere nada con Dios, está desconectando de su vida, rechazando a aquel que le dio la capacidad de hacer esa obra, aunque sea terrenal, pero esa obra que Dios nos ha permitido hacer. La inteligencia que tienes, las fuerzas que tú tienes y yo también, son dadas por Dios. Porque alguno diría, wow, qué Dios más cruel, porque Doña Consuelo no le ha hecho mal a nadie. Quizás en lo humano no, pero ofendió a Dios, el que le dio todo lo que le da la capacidad a ella de hacer buenas obras humanas, obras de caridad. El humanismo, mis hermanos, que es una forma de idolatría, hace del ser humano el centro de todo y no de Dios. El humanismo saca a Dios de la ecuación, centraliza todo en la autosuficiencia y autonomía del ser humano, resume todo en la capacidad de inteligencia humana sin la necesidad de un Dios. Es cierto, hermanos, no puedo negar que el ser humano tiene que desarrollarse, avanzar en la vida. El problema surge cuando sacamos a Dios de nuestros logros. Ese es el problema. No es avanzar, que la tecnología, mejorar el planeta, como algunos lo usan como propaganda. Todo eso es bueno. Pero el problema es cuando sacamos al dueño del planeta de la ecuación. Hebreos, por ejemplo, 1:3, no tienen que buscarlo, dice que Jesucristo sostiene el universo con su poder.
Hechos 17:24 dice que Dios hizo todo el mundo y las cosas que en él hay, y le da vida a las cosas, y todo lo que tiene aliento de vida depende de Dios. Juan 1:3 dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas y no existe nada que él no haya creado. El mundo, hermanos, tiene su propia, diga conmigo, cosmovisión. Si usted me ve usando palabras, tiene un sentido importante, por eso las uso. El mundo tiene su propia cosmovisión en cómo entiende las cosas de la vida, pero nosotros, como cristianos, debemos tener nuestra cosmovisión bíblica. Es decir, ¿qué es, pastor, cosmovisión? ¿Es un canal de televisión o qué? Bien sencillo, cosmovisión es en la manera que interpretamos el mundo, la manera de ver la vida e interpretarla. Es decir, si tú entiendes como cristiano que el dinero es un recurso temporal, es importante y es necesario, pero es temporal, no es todo, eso es una cosmovisión bíblica. Si tú piensas que el dinero es todo, eso es una cosmovisión del mundo. Entonces voy a dar unas definiciones para que se entienda la diferencia entre una cosmovisión, una forma de ver la vida cristiana y de un no cristiano. Amén. Número 1. El foco principal de la cosmovisión bíblica, ¿quién es? Jesús, Dios, exacto. Nosotros vemos y entendemos el mundo a través de los ojos de Dios, pero el foco principal de la cosmovisión del mundo soy yo. El yo, podemos decir. Número 2, el estándar de la cosmovisión bíblica es la Biblia, la palabra de Dios, pero el estándar de la cosmovisión del mundo es la cultura. Lo que el mundo me dice, cómo debo vivir. Número 3, la meta de la cosmovisión bíblica es la santidad, pero la meta de la cosmovisión del mundo es la felicidad. Número 4, el destino de la cosmovisión bíblica es el reino de los cielos, el reino de Dios. El destino de la cosmovisión del mundo es el mundo. Todo lo que hay aquí, eso es todo. Punto 5, el problema mundial de la cosmovisión bíblica es mi pecado. El problema mundial de la cosmovisión del mundo es el gobierno, el sistema. No es mi culpa, es el gobierno. Número 6, la actitud de la cosmovisión bíblica es la humildad y la actitud de la cosmovisión del mundo es la arrogancia. Número 7 y último, el estilo de vida de la cosmovisión bíblica, hermanos, es vivir por fe. Y el estilo de vida de la cosmovisión del mundo es vivir por sentimientos. ¿Qué tiene este análisis de importante? ¿Por qué es tan importante todo lo que el pastor está diciendo ahí? Parece que estamos en la universidad. Tiene de importante, hermanos, que dependiendo de nuestra propia cosmovisión, en esa misma medida interpretaremos lo que es bueno y lo que es malo, de la misma manera. El mismo Isaías en el capítulo 5:20 dice, ay de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, a lo dulce le llaman amargo y ponen la luz por tinieblas y tinieblas por luz. La palabra bueno tiene su origen desde el Génesis. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios dijo y vio Dios que todo era bueno. Dios pudo ver, mis hermanos, que todo lo que Él había creado tenía no solamente un beneficio material y físico, sino sobre todo espiritual y eterno. Es decir, para Dios todo lo que es bueno tiene que tener beneficio aquí y en la eternidad, no solamente en el mundo. Porque el mundo pasará y sus deseos, ¿sí o no? Podemos decir que si nuestras obras humanas, solo traen beneficio temporal, Dios no las considera como buenas obras. ¿Por qué? Porque se destruyen, se marchitan, tienen fin. 1 Timoteo 4:8, Pablo le dice a Timoteo, ¿cuántos van al gimnasio aquí? Bueno, nadie, ok. Dice, pastor, usted va a decir algo, así que mejor me quedo callado. Dice Pablo, no es malo ir al gimnasio, por si acaso. Porque el ejercicio corporal, ir al gimnasio, para poco es provechoso. No dice que para nada, dice para poco. Porque solo beneficia el cuerpo físico, ¿sí o no? Cuando usted va en la corredora, ¿verdad? Y corre 2 horas, sale de ahí sudado y contento porque, wow, me siento saludable. Pero puede haber amargura en el corazón. Sigo leyendo. Pero la piedad, el estilo de vida cristiano, para todo aprovecha.
lo físico y lo espiritual, el cuerpo y el alma, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Es decir, todo lo que el mundo o tus deseos o sentimientos vean como bueno, que no colaboran con tu vida eterna, no es bueno para Dios. Es por eso que Dios no nos responde todo lo que le pedimos, porque Él sabe lo que conviene y lo que contribuye para tu salvación. Cuando Jesús confrontaba la mente materialista y terrenal de sus discípulos, les dijo en Mateo 16, versículo 24, en la pantalla van a poner una versión diferente, la versión nueva, Biblia viva. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque los sentimientos van a favor del mundo. Tienen que negarse. Tome su cruz, ahí está el sufrimiento, y síganme, sigan mis pisadas. Porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida. Pero el que pierda la vida por causa de mí, es decir, el que le diga que no al sistema o a la cosmovisión del mundo, dice, la hallará. Y luego pregunta, ¿de qué sirve o de qué le sirve el mundo entero, o ganarse el mundo entero, perdón, y perder la vida eterna? ¿De qué sirve? Ok, Alejandro el Magno conquistó ¿cuántos reinos? ¿Verdad? Quién sabe, de dónde vino el lenguaje griego. Y si no se arrepintió Jesús, ¿de qué le sirvió? ¿Habrá algún valor terrenal, dice Jesús, que compense la pérdida del alma? Cualquier ser humano, mis hermanos, tiene la capacidad de hacer una obra de caridad, todo ser humano. Pero el hecho de que tengamos esa capacidad de hacer una buena obra, esto no significa que tenemos un buen corazón. El mismo Jesús evidencia esto cuando les dice a sus discípulos en Mateo 7, le dice el verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, Jesús sacó un diagnóstico, saben hacer buenas obras, ahí está claro, a vuestros hijos, cuánto más, cuánto mayor, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quien se lo pidan. Aquí dar buenas cosas, hermanos, tiene que ver con todo lo que contribuye con la vida espiritual de un creyente para que alcance al fin de sus días la vida eterna. Más abajo en el mismo capítulo, verso 15, Jesús usa un ejemplo y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿qué dice? Vestidos de ovejas. Hermanos, piensen por un segundo, ¿qué significa vestirse de ovejita? O sea, es una metáfora, ¿verdad? Es una ilustración que está haciendo Jesús. Significa que hacemos cosas que pueden parecer o que nos pueden hacer parecer una buena persona. Eso significa. Por eso dice, vienen vestidos de oveja, ahí está la intención. Pero por dentro, ¿qué es por dentro? El corazón, la condición, son lobos rapaces. Es decir, no todo lo que usted ve con sus ojos, dice Jesús, lo juzgue como bueno o malo. En aquel día el Señor sacará del corazón las intenciones. ¿Qué significa las intenciones del corazón? Que alguien puede ser una persona entregada a servir a los demás, se niega, no es una persona agarrada de lo material, pero escúchenme bien, la intención puede ser, no digo que todos, puede ser que esta persona encuentra sentido de vida en servir, no en Cristo, y ya es idolatría. ¿Se imagina el corazón engañoso que puede de una obra hacer un ídolo? Cuando te dicen, cuando tú haces un trabajo que te costó mucho sacrificio, te dicen, no quedó bien, y te enojas. ¿Por qué? Porque no se hace para el otro, se hace para que digan que quedó bien. O cuando le regalas algo a alguien y te dice, no me gustó el regalo, y tú, ay, ¿cómo que no le gustó? No le gustó, no era para ti, era para la persona. Entonces quieren el elogio y se puede hacer cosas buenas esperando algo en retorno. Jesús dice en el versículo 16, por sus frutos, ¿por qué no dice por sus obras? Vamos a ver más adelante por qué. Por los frutos lo van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Yo recuerdo cuando era niño,
En ese tiempo gobernaba en mi país un presidente llamado Joaquín Balaguer. Mi papá era de ese partido. Y recuerdo, este presidente gobernaba el país ciego. Era ciego. Y le preguntó a alguien, le dijo, doctor Balaguer, ¿cómo usted se hace? Usted no puede ver nada y usted gobierna todo un país y no puede ver. Y él, ¿verdad? Es irónico porque el partido se llama Partido Reformista Social Cristiano. Eso era lo único que tenía de cristiano, ¿ok? Nada más la palabra. Pero él dijo, así dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y dijo esta frase, y era ciego y gobernaba todo un país. O sea, inteligentísimo, ¿no? Jesús en el 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los van a conocer. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre buenas obras y frutos de Dios. Y yo creo que como cristiano, a mí, cuando yo conocí al Señor, esta palabra me intrigó muchísimo. Porque yo dije, yo no quiero vivir una vida cristiana que al final Dios no apruebe nada de lo que yo hago. Y esto me dio a mí, hermanos, mucha curiosidad. ¿Cuál es la diferencia de buenas obras y frutos de Dios? Hay que saber distinguir las buenas obras de los frutos de Dios. Y aquí hay un punto importante, porque aquí es donde Dios juzga, a veces no lo podemos distinguir nosotros. Por ejemplo, de buenos frutos debemos ayudar a los pobres, ¿sí o no? Cuando sea necesario, cuando se presente la necesidad. Pero alguien que no es cristiano lo puede hacer igual y darle de comer. Pero Dios está mirando el origen de la obra, de dónde salió esa obra, con qué intención. No sé si están entendiendo la diferencia. El primer requisito, hermanos, porque podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las características de un buen corazón? El primer requisito, obviamente, que debemos tener es nacer de nuevo. ¿Nacer de qué? Como dice Nicodemo, ¿cómo voy a volver al vientre y salir? Bueno, en la enseñanza del domingo pasado pudimos hablar bajo el tema corazón nuevo. ¿Se acuerdan? Pastor, lo tenía en la puntita de la lengua. Cuando Jesús confronta a los judaizantes de su tiempo, hermanos, Jesús usa una ilustración que ejemplifica la vida vieja de obras humanas. Escuche bien. Y la vida nueva y frutos de Dios, frutos de Cristo. Mateo 9, verso 14. Vamos a leer esta porción para que vea lo que dice Jesús. Mateo 9, 14. Dice Jesús aquí, fíjense lo que le dice a los fariseos. Entonces vinieron, escuche bien el grupo que está aquí, ¿ok? Vinieron a él los discípulos de Juan. Esto fue los que Juan, predicando el arrepentimiento, se bautizaron, ¿verdad? Juan el Bautista tenía un grupito, diciendo, ¿por qué nosotros, discípulos de Juan, y los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan, Jesús? Ok, aquí le están llamando la atención a Jesús o le están preguntando. Bueno, es un reclamo. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, cuando Cristo sea crucificado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, es decir, lo jala, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo, ¿qué dice? En odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jesús le dijo a ellos que lo uno y lo otro se conservan, tanto la vasija, el instrumento, como lo que sale del instrumento. ¿Están entendiendo? Dando a entender que se necesita vasija nueva para echarle el agua viva. Es por eso que la mujer samaritana suelta su cántaro cuando recibe a Jesús como Señor,
porque su cántaro representa su corazón. Si lo soltó, lo tiró y se quebró, no sé, pero ese cántaro representaba, porque ella buscaba agua en el cántaro, ¿verdad? Iba al mediodía solita. Sin embargo, Jesús la confronta por su adulterio y luego ella conoce a Jesús, recibe a Jesús y dice, esta vida pasada quedó atrás, mi corazón quedó atrás. Y dice que dejando el cántaro se fue a predicar. Corazón nuevo. Pero acuérdense, ahí viene ahora el agua que va en el cántaro nuevo. Jesús les dijo a estos, no se echa vino nuevo en odres viejos. Echar vino nuevo en odres viejos significaría, hermanos, que mientras el vino entra en su proceso de fermentación y comienza a expandir la piel del odres, si el odres es viejo, se rompe porque el odres viejo se pone duro e inflexible. ¿Conoce usted corazones duros e inflexibles? Los judíos que habían creído en Jesús querían mezclar judaísmo con cristianismo. Quería hacer una batida de un jugo con judaísmo y cristianismo. Querían añadir ritos y sacrificios ceremoniales con gracia, como por ejemplo el ayuno. El ayuno, hermano, se hacía en señal de duelo y sacrificio para obtener el favor de Dios y como un requisito mandatorio para la salvación. Añadir obras de la ley a la gracia, hermano, sería echar a perder completamente la obra de Cristo. Si tener un buen corazón solamente consiste en hacer buenas obras o mostrar una buena conducta, el sacrificio de la cruz sería innecesario. La obra de Cristo vendría a ser algo vano. Miren, usted nada más, en la alabanza me llegó este pensamiento, a lo mejor fue Dios, no sé, pero yo decía en mi mente, ¿no? Cuando alguien dice, yo no soy tan malo, yo no soy una mala persona, en el sentido de Dios, ¿no? De verdad Dios tuvo que matar miles de sacrificios de animales, establecer templos, llamar profetas, enviar a su hijo, derramar la sangre de su hijo, porque no somos tan malos. Usted mire el sangrerío después de una ceremonia en un tabernáculo y parece como que hubo un crimen allí, porque el sacerdote, por bonita que sea el efod y el sombrero y todo, tenía que llenarse de sangre, llenar todo de sangre, y usted metía la cabeza en el lugar santo y era un sangrerío. ¿Por qué usted cree que pasaba eso? Porque la sangre es para remisión de pecado. Alguien tiene que morir porque no alcanzamos las buenas obras para Dios. Necesitamos odres nuevos, mis hermanos, corazón nuevo, ya hablamos de eso, para poner el vino nuevo dentro. Y esto representa la sangre de Jesús que nos limpia de toda maldad. ¿Usted se acuerda cuando Jesús dijo, este pan, cuando lo partió, es mi cuerpo, y este vino es mi sangre por el cual por vosotros es derramada? Entonces, cuando tú naces de nuevo, yo nací de nuevo, la sangre de Jesús está en nosotros de manera espiritual. Y cuando yo peco como cristiano y reconozco ante Dios y me aparto del pecado y camino en su palabra, el viernes hablamos de que su sangre nos va limpiando constantemente. ¿Usted se imagina? ¿Estará limpiando el Señor con su sangre preciosa mi corazón bueno? Pregunto. Esa sangre, hermano, nos limpia de toda maldad para que luego podamos llevar frutos de Dios y como evidencia, Dios decir, tienes un buen corazón. Lo que quiero decir es que doña Consuelo le hace falta odres nuevo. Vino nuevo también para tener un buen corazón. Es por eso que Jesús le dice al joven rico en Marcos 10, no hay ni un solo bueno. Y qué bueno que es Jesús que dice esto, el Señor. Porque si lo dice otra persona, aunque Pablo lo dijo, pero ya Jesús lo había dicho. Si Jesús nunca hubiese dicho eso, ¿se imaginan el problema entre cristianos? No, pero eso lo dijo Pablo, no lo dijo Jesús. Sin embargo, Pablo dice, lo que yo he recibido y oído, eso predico. En Marcos 10, 17, viene el hijo de doña Consuelo. Imagínense, ¿verdad? Una buena mujer crió bien su hijo. Dice, al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo, e hincado las rodillas delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús va a cuestionar
a este judío que conoce las Escrituras. Era un principal judío, conoce profundamente la ley de Moisés. Jesús le responde preguntándole, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué le preguntó eso? Porque le está preguntando, ¿cuál es tu concepto de bueno? ¿El de Doña Consuelo? Le dice, ninguno hay bueno, sino solo uno. Escuche bien, Jesús dice, solo hay uno bueno. Pregunto, ¿Jesús era malo? Y si solo hay un bueno, ¿quién es Jesús? Tengo que repetir esto mucho porque hay cristianos que no entienden que Jesús es Dios. Aunque lo profesan, como que no lo creen. Hermanos, aquí lo que Jesús está haciendo de alguna manera es diciéndole al joven rico, ¿ya te diste cuenta que soy Dios? Pero no, su ídolo no lo dejaba. Lo veía como un buen maestro. Y sí era un buen maestro. Pero Jesús no se resume a solo un buen maestro. Jesús es más. Por eso le preguntó a sus discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Quién yo soy para ellos? Y para ustedes, ¿quién yo soy? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y dice, ninguno hay bueno, solamente Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole llamó y le dijo, mire doña Consuelo, a propósito lo estoy diciendo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, es decir, entrégame tu ídolo, dáselo a los pobres, ven, sígueme tomando tu cruz. Hermanos, en la promesa del Nuevo Testamento, en Ezequiel 36, Dios no nos prometió corazón bueno. No recibimos un buen corazón cuando nacemos de nuevo, entiéndalo. Es un corazón nuevo, capaz de vivir en buenas obras. ¿Sí entienden eso? Ese buen corazón, hermanos, viene cuando nacemos de nuevo y voluntariamente obedecemos su palabra. Llenamos ese cántaro del agua viva todos los días. Es trabajo del cristiano. Lo que hacemos después de haber nacido de nuevo es lo que nos permite tener delante de Dios un buen corazón. ¿Usted sabía que muchas veces por hacer una obra que Dios aprueba, el mundo te va a desaprobar y va a decir que tienes odio, que tú no amas, que no eres bueno, que sí o no? Ese es el concepto del mundo. Sin embargo, Dios te aprueba. ¿Sí o no? Piénselo. Las buenas obras de Dios no siempre son buenas obras en el mundo. En algún momento vas a tener que ofender a alguien sin tú querer, porque su vida de pecado le va a chocar y va a decir, tú no tienes amor. Y es lo contrario. Sí, tengo amor. El diagnóstico de Dios dice que si te arrepientes te va a perdonar. Lo cantábamos, el Dios de perdón, el Dios de amor perfecto, el Dios de amor sublime. Dio su vida para que ahora arrepentidos vengamos a Él. El nuevo nacimiento, hermanos, ahora nos da odres nuevos, nos da vestido nuevo. Ahora nosotros debemos de vivir una vida de obediencia a su palabra para que Dios comience a producir frutos espirituales. Si usted detenidamente ha leído Gálatas 5, notará que en el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y en el 22 dice, más el fruto del Espíritu. Ese es el contraste. Es decir, las obras de la carne es lo que yo hago sin la ayuda de Dios. Los frutos del Espíritu es lo que yo hago con la ayuda de Dios. Y esa es la que Dios aprueba. ¿Sí o no? Oro, piedras preciosas, plata versus heno, madera y hojarasca. Cuando venga el fuego, ¿qué se va a quedar vivo? La hojarasca va a desaparecer. Cenizas, ¿no? Las obras de la carne, mis hermanos, Pablo pone en claro que las obras de la carne, ya sea en pecado deliberado o en el intento de buenas obras para ganarnos la salvación, buenas obras, tanto el uno como el otro, hermanos, nace de la naturaleza caída del ser humano. Ambos pecados, tanto el pecado de comisión como el de omisión, nacen de un corazón caído de la gracia de Dios. Pablo usa la palabra obras de la carne, pero luego vemos que usa la palabra el fruto del Espíritu. Por otro lado, el fruto del Espíritu nace de la savia de Cristo, de la vid verdadera, y produce frutos a través de aquellos que permanecen en esa vid verdadera. Quien produce el fruto es Cristo.
Nosotros llevamos el fruto, pero la obediencia de nosotros es permanecer en Él, no hacer cosas allá afuera. Pero ese permanecer como resultado nos va a llevar a servir a los demás. Esa es la evidencia. Todo lo que hagamos fuera de la fe en Cristo, hermanos, es considerado como malas obras. Toda obra que nace de la fe es sin duda fruto del Espíritu Santo que Dios ha desarrollado por medio de nuestra obediencia a su palabra. Tú obedeces, Dios produce el fruto y eso en evidencia es servir a los demás. ¿Qué es entonces tener un buen corazón según Dios? Lucas 6:43. Fíjense lo que dice. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni tampoco es malo el que da buenos frutos. Bueno, aquí Jesús dice algo en el 45 que es prácticamente la aplicación práctica para nosotros entender qué es tener un buen corazón. El hombre bueno, dice el 45, el hombre bueno. ¿Cuántas veces vamos a ver bueno aquí? 3 veces. Número 1, el hombre bueno. Vamos a ver qué es lo que nos hace bueno. Dice, del buen tesoro, ¿cuántos buenos van? 2. Dice luego, de su corazón saca lo bueno. Ahora, sencillamente el texto dice que ya nacimos de nuevo. Gloria a Dios por eso. Pero dice el texto que lo que nosotros ponemos dentro del corazón es lo que luego va a salir de allí. Ahora, permítame explicar esto hasta donde me alcance. Si Dios trata de germinar un fruto suyo en el corazón de un no nacido de nuevo, lo mata. Y aquí es donde muchos se confunden. Le voy a decir por qué. El fruto de Dios, hermanos, cuando Dios mete su mano, ¿se acuerdan cuando en Juan 1 dice que esa simiente no vino de Adán? Dice que no nació Jesús de voluntad de hombre ni de sangre humana, sino de Dios. Hermanos, si no nacemos de nuevo, cuando Dios entra en nosotros, ¿qué va a pasar? Si el templo no está santificado, dice el Antiguo Testamento, todos mueren. No sé si están logrando entender el punto. Entonces, hay que nacer de nuevo para que Dios germine el fruto y luego nosotros damos como resultado ese amor de Dios incondicional. No sé si logró entenderlo, pero ore que Dios le dé a entender eso, porque si queremos convertir a la gente o queremos decirle a la gente no cristiana que se porte bien, mira, si tú haces esto, Dios te va a bendecir, sin arrepentirse y aceptar a Cristo, los estamos mandando al infierno, hermanos, colaborando con su perdición. Y yo sé que esto pasa por no ofender, pero no estamos ofendiendo. Ellos lo toman como ofensa porque no quieren dejar su pecado. Entiéndanlo. Si aquí no es exclusividad de que el Señor te dice a ti, al otro no. Dios quiere que todos seamos salvos, pero no todos quieren. Aun cuando nacemos de nuevo, Dios no nos da un buen corazón, hermanos. Dios nos da un nuevo corazón para que podamos obrar, para que podamos llenar el corazón de la palabra. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. Y dice del buen tesoro de su corazón. La palabra tesoro aquí habla de las cosas que acumulamos en nuestro corazón. Habla de las cosas que permitimos entrar, lo que guardamos en nuestro corazón. Es exactamente lo que luego saldrá por la boca y por nuestros hechos. Usted sabe que cuando alguien te ofende, si no eres rápido en perdonar, se te forma una amargura en el corazón. Y luego otra persona te saluda y le hablas mal. ¿Por qué? Porque llenaste tu corazón de amargura y a la primera que salió miel que destila del panal. No, salió amargura, mis hermanos. Y porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando los cristianos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, esta iniciativa, hermanos, era del Espíritu Santo de Dios, quien ponía este sentir en el corazón de los creyentes para la expansión del Evangelio. Es decir, cada creyente en su intimidad con Dios, el Espíritu que moraba en ellos, ponía un deseo. ¿Cuál? Vender sus propiedades y ofrendarla para que el ministerio se expandiera en todo el mundo. El Espíritu Santo puso la idea, el pensamiento, el deseo de ofrendar sus propiedades y dárselas a Dios. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Pablo.
En Hechos 4:32, dice el texto, para ganar tiempo voy a leer, dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón. ¿Usted entiende lo que es un corazón? Bueno, un acuerdo. Sus deseos, pensamientos estaban alineados a una sola voluntad. Dice, y una alma, ahí están los sentimientos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Cómo no, pastor? Si lo mío lo trabajé yo. Bueno, ahí es donde está la evidencia del amor de Dios. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Hoy los cristianos se pelean por propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Usted no va a ver en ningún lado que fue Pedro que dio la orden. ¿Lo va a ver? No lo va a ver. Dice, la ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que anduvo con Pablo, que traducido es hijo de consolación, el hijo de consuelo. Esto no lo hice por eso, ahora me di cuenta. Levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. El apóstol Pablo es quien en Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu. En Colosenses 3:16 Pablo dice que la palabra de Dios abunda en vuestros corazones. O sea, nos está mandando a nosotros a llenar el corazón. La palabra de Dios y el deseo del Espíritu debe estar abundantemente en nosotros. En otras palabras, cuando estudiamos o leemos la palabra de Dios, hermanos, guardamos en nuestro corazón lo que hemos aprendido y lo llevamos a la práctica, a nuestro diario vivir. Llenarse del Espíritu también implica que cuando Dios pone un pensamiento, deseo o instrucción en tu corazón, nada más debe ocupar tu corazón. Acuérdate que tú y yo tenemos la llave del corazón, de nuestro corazón. Bernabé, al igual que los demás creyentes, obedecieron a la instrucción del Espíritu Santo y vendieron sus propiedades y la trajeron a los apóstoles. Yo pregunto, escuche bien, iglesia, porque es importante esta pregunta. ¿Esto que hicieron de vender sus propiedades se considera como una buena obra o un fruto de Dios? Ahora usted piense nada más. ¿Eso es una buena obra o es un fruto de Dios? Bueno, ante los ojos de los hombres, los que vieron esto, fue una buena obra, ante los ojos del ser humano. Pero ante los ojos de Dios, los que obedecieron la instrucción, Dios lo anotó como un fruto. Y fíjense, esto seguro era mucho dinero, porque vender una propiedad y tomar todo el dinero y ofrendarlo, por eso repito, no son los pastores que piden esto. Esto, hermanos, nace del corazón que Dios le habla. Y esto, mis hermanos, Dios solo veía el acto de obediencia de un siervo inútil. Y aquí es donde algunos se pueden ofender. ¿Sí entiende que la Biblia dice siervo inútil, verdad? Por si acaso alguien no sabe. Dios dice, siervo inútil es aquel que hace lo que tiene que hacer y no merece mérito de nada. Nada más hizo. Por ejemplo, es como le tocas la puerta a una madre con sus 3 hijos y le llevas un trofeo. Gracias, te ganaste este trofeo por ser madre. Y ella va a decir, ok, o sea, es lo que tengo que hacer. No merezco ningún mérito, son mis hijos, ¿sí o no? Madres, ¿están aquí? Bueno, ¿de qué llenamos el tesoro, hermanos, de nuestro corazón? La palabra nos enseña que somos nosotros los responsables que permitimos, ponemos, cerramos o abrimos nuestro corazón. Dios le dice a Caín, Caín, tú tienes control de abrir o cerrar la puerta al pecado. O sea, Dios le dice a Caín, tú tienes que hacerlo, no Dios. Lo que tú y yo, hermano, permitamos en nuestro corazón, eso mismo saldrá por nuestros hechos. Por eso usted notará que, yo recuerdo, me da mucha risa, ¿no? Mi esposo un día salió con su hermana, creo que mi suegra andaba, y le puso gasoil, diésel a mi carro de gasolina. Y los que entienden un poquito esto, ¿a alguien le ha pasado eso alguna vez aquí? Y mi esposa levantó la mano. Bueno, en ese momento que ella le dio a la llave,
El carro hizo, y ya, no hizo nada. Y me llamó, dije, no lo muevas porque se va a dañar el motor, y gracias a Dios no pasó nada. Pero al ejemplo que voy es, el carro iba a reaccionar conforme a la gasolina o el gasoil, el diésel. Y obviamente si no le pones gasolina, no va a arrancar. Si no te llenas del Espíritu, no vas a poder ni perdonar, ni servir a Dios, ni hacer su voluntad. No vamos a poder ningunos. Podemos hacer actividades en la iglesia y obras y hasta dar dinero y comida. Y por eso es que como iglesia no nos han visto nunca poner una mesa allá afuera y darle comida al necesitado. ¿Por qué se pregunta usted? ¿Por qué no hacemos eso? Es la pregunta. Porque eso atraería a medio barrio que no quieren nada con Dios, comen y se van. Pero esa obra, hermanos, es de cada uno de nosotros particular, de ayudar al necesitado. Somos discipulados para salir y hacer lo que debemos hacer, ¿sí o no? El autor a los Hebreos, hermanos, es quien le llama corazón malo a los que se apartan de Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, está hablando a cristianos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, que significa apostatar de Dios. La palabra que aparece allí, apartarse, en griego original es apostasía. Y nosotros podemos dejar a Dios de manera pasiva un momento, podemos progresivamente abandonar a Dios o un día radicalmente dejar a Dios. La apostasía, hermanos, que significa abandonar la fe cristiana, comienza por algo que parece insignificante. Por ejemplo, dejar de leer la Biblia todos los días. Esto es una forma de apostasía pasiva. Poco a poco dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos las cosas que nos animan a perseverar como cristianos. El primer paso a una apostasía es descuidar la lectura y el estudio de cada día. Acuérdense lo que dije, el primer paso. La segunda forma de apostasía es cuando deliberadamente abandonamos las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hay iglesias que se han desviado del fundamento de Cristo en su enseñanza y nada más predican bendición y que Cristo te va a bendecir y riquezas y sanidades y nada del evangelio, nada de santidad, nada de confrontar el pecado, nada. Y está bendiciendo a una generación sin arrepentimiento. Según Pedro, estos son cristianos inconstantes que luego se ponen a escuchar doctrinas de demonios y comienzan a dar pasos que los va sacando de la verdad de la palabra de Dios. La tercera forma de apostasía es cuando ya el cristiano, quien ya ha dejado a un lado las verdades fundamentales de Dios, deliberadamente abraza la conducta del mundo y luego decide abandonar la fe por completo. Asaf es un ejemplo de esto. En el Salmo 73:1 dice Asaf, un salmista, uno que escribía salmos: Dios es realmente bueno con Israel. Dice, bueno con los de corazón puro. Dice él, el salmista Asaf, estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Sentí envidia. ¿Un cristiano con envidias? Claro. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Esto comienza con un entretenimiento, hermanos. Me meto en el Face y veo que fulanito compró una casa y yo pago renta, o en sección 8, o estoy en un shelter, estoy ejemplificando. Y luego digo, este llegó último que yo y ya mira lo que tiene. Y comenzamos a codiciar, y vamos bajando, rebajando a Dios así, y lo ponemos tan pequeño que lo único que vemos es el mundo. Y dice Asaf, casi resbalo, casi mente me salgo del camino. Hermanos, cuando alguien abandona a Dios, no es un acto instantáneo de un segundo. Es un entretenimiento de mucho tiempo hasta llegar a la apostasía completa. La apostasía nace del corazón malo, no del corazón bueno que se llena de Dios cada día. ¿Usted no se ha sentido débil espiritualmente de vez en cuando? ¿Sí o no? ¿Desanimado? ¿Sin deseo de congregarse? ¿Ni de leer la Biblia? ¿Ni de orar? A todos nos pasa. Pero sabemos que si no respondemos en obediencia, eso va a llevar a más desánimo, a dejar de leer más la Biblia, a dejar de orar más y poco a poco nos enfriamos. Es cuando estamos en esa condición que hay que buscar de Dios, congregarnos, o sea, eso es señal de acercarnos más a Dios.
El que tiene frío no se aleja más del sol, ¿verdad que no? La apostasía, decía, nace del corazón malo que deja de llenar su corazón de la palabra de Dios. Abandona su comunión íntima con Dios de todos los días. Abraza un estilo de vida secular más que espiritual. Su cosmovisión cambia de bíblica a secular y solamente abre la Biblia, ora y se congrega por obligación o por callar la confrontación del espíritu al corazón. Ananías y Zafira eran una pareja de esposos codiciosos. Yo les pregunto porque hablando con una hermanita le decía, porque Dios cayeron muertos, juicio instantáneo. Pero yo le compartí a la hermana, le decía, sí, pero la codicia no te nace en un segundo. O sea, ese tipo de codicia venía ya practicándose de tiempo. Y Ananías y Zafira, ambos practicaban la codicia. Esta mujer nunca estorbó a su esposo. Quiero dirigirme a los casados. Miren, nuestras esposas están para estorbarnos a los varones, siempre y cuando sea conforme a la palabra. Esto nos molesta. Cuando se nos ponen enfrente, dice, eso no está bien. ¿Ya tú hablaste con el Señor? ¿Ya hablaste con los pastores? ¿Ya pediste consejo? O sea, ese estorbo es necesario. Y usted no se imagina las veces que mi esposa se me ha parado enfrente y obviamente yo me enojo. Es la reacción natural, pero es necesario, casados. ¿Ok? Cuando el estorbo es bíblico, también del varón hacia la mujer, es necesario. Enójate porque es natural, es un sentimiento, pero no entretengas el enojo, humíllate, sé humilde y di, Señor, me estás hablando a través de mi pareja. Esta mujer no estorbó a Ananías, hermanos. No era como Priscila y Aquila, una pareja impresionantemente que Dios usaba. Y aquí vemos que esta mujer nunca le frenó el coche de esta obra demoníaca a su esposo, de extraer de la ofrenda que Dios mismo le pidió. No los apóstoles, Dios puso esto en el corazón de ellos. Miren, usted no tiene una idea, hermanos, cuando estamos construyendo aquí, nosotros cuando estamos en la construcción nunca pedimos desde el micrófono. Por internet no dijimos, si alguien quiere apoyar la construcción, nunca. Dios me dijo, ni pidas ni tires indirecta. Si ve que de repente dice, bueno, Dios es fiel y yo sé que Él me va a ayudar. Una indirecta para que, ay pastor, me movió su oración. No, me dijo, ni indirectas ni le pidas a nadie. Y personas sin saber nos llamaban, pastor, el Señor me habló. Y yo tenía un dinerito ahorrado y me dijo el Señor que lo mandara para la construcción. Usted no se imagina. Y las personas decían, yo nada más quiero ser obediente. Una prima cristiana, ¿sí entienden lo que es una prima cristiana? Que está media, bueno, eso fueron palabras de ellas, ¿no? A lo mejor me está viendo. Yo le dije, hermana, dice, no, pastor, como prima más o menos todavía. Y ella, cuando nos vio en lo de la construcción, me pidió un reporte. Me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y perdón que le pregunte, porque es que hay tanto engaño y abuso. Y hermana, no tiene de malo que pregunte, o sea, es parte de la congregación. Me dice, pero ¿por qué están gastando tanto dinero? Digo yo, no, de verdad no te sé decir, el Señor es el que está moviendo esto. Y yo le dije, mira, para la sanidad y paz de tu corazón no tienes que dar nada. Tú no te preocupes si te molesta. Ya está bien. Un día llegó llorando. Ese día manejó 4 horas de New Jersey. Y llegó llorando a la iglesia con un sobre. Pues, pastor, perdóname, el Señor me habló. Y dio $1,000 para la construcción. Ahora, le estoy diciendo esto no por el dinero, sino para que vean que Dios es Dios. Yo no le pedí, al contrario, le dije, no tienes que dar. Ella llorando, dice, el Señor me habló, perdón. Digo, no, hermana, tú preguntaste como cualquier otro lo puede hacer, porque no estamos trabajando escondidos. Pero si Dios te habló, sé humilde, no fui yo que te lo pedí. Y la hermana vino, y bueno, a lo mejor nos está viendo porque nos sigue por internet, pero hermanos, así fue con esta gente. Dios puso en el corazón de las personas esto. En Hechos 5, para ir sobre el final, capítulo 5, verso 1. Dice Pedro, aquí Pedro confronta a Ananías, dice, había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba Zafira. Zafira se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenía, se pusieron de acuerdo.
Dice, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Se la pone como cómplice, no como Abigail, ¿verdad?, que confrontó a su esposo, a Nabal. Dice el verso 3, entonces Pedro dijo, Ananías, le pregunta a Ananías, responsable, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Sí o no? Dice, mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? Dice, el terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto el dinero a tu gusto, no tenías que darlo. Como le dije yo a la hermana, no tienes que darlo si no quieres. Dice luego, ¿por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios, no a los hombres. El corazón bueno, hermanos, es aquel que está lleno de las cosas de Dios. Es aquel que piensa, desea y busca llenar su corazón de la palabra de Dios. Lucas 1:8, Jesús hablando de la parábola del sembrador, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Se acuerda de 2 de Corintios 4? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Apostatan es la palabra. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué dice? Bueno, van a notar que el corazón bueno aquí es una decisión también. Dice, deciden ser rectos y retener la palabra. Retenerla, guardarla, no cambiarla por nada. Dice, y estos son los que dan fruto con perseverancia, creciente, fruto y más fruto. Jesús les dijo a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, el corazón del cristiano es una vasija nueva. Hablamos de eso el domingo pasado. Es como el odre es nuevo, no es un buen corazón en sí, en el sentido de buenas obras, porque si tú naces de nuevo hoy, no has hecho nada. Vas a comenzar a vivir la vida cristiana. Lo que lo hace bueno es lo que tú decidas hacer con ese odre nuevo que Dios te ha dado. El corazón nuevo, renovado, nacido de nuevo, pero hasta que no lo llenemos de la palabra, hermanos, es solo una vasija, así como las lámparas. Si no están llenas de aceite, de nada sirve. Lo que permitas entrar por tus ojos, tus oídos, pensamientos, si tú no levantas los muros de la palabra de Dios y lleva tus pensamientos cautivo a la obediencia a Cristo, tu corazón seguirá siendo el mismo de antes, aunque hayas nacido de nuevo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Póngase de pie, por favor. Fíjense que cuando yo pienso en estos temas, siempre nos quedamos muy cortos de explicar tantas cosas, pero vivir en obediencia a Dios, lo voy a decir de manera sencilla, es sencillamente hacer lo que Dios dice, lo que Dios dice. Si usted abre la Biblia, y obviamente estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, somos pastoreados y aprendemos, ¿no? Pero caminar con Dios, tenemos lo que son mandamientos generales, no mates, no mientas, guarda tus ojos, todo eso, ¿no? Son mandamientos que no necesitas la voz del Espíritu que te diga. Pero cuando se trata de Dios hablar a tu corazón, Dios te dice, mira, perdona, sirve, da esto, sirve aquí, ayuda a aquel,
son instrucciones espirituales que no vienen directamente de la palabra. O sea, yo uso el ejemplo de mi llamado pastoral, no lo encontré en la Biblia. O sea, no dice Fleming Tejada va a ser pastor. No, Dios me habló a mí y me encontré con un desafío y no hay duda que fue Dios, porque yo no quería ser pastor. Yo quería ser artista y seguir haciendo mi diseño y todo eso. Y cuando me llamó, no tenía ninguna duda que era Dios, porque no era cosa mía. Yo no quería. Entonces, cuando Dios te habla a tu corazón, por ejemplo, en la predicación ahora mismo, Dios habló, aparte de lo que yo decía, el Espíritu le habló en áreas que yo no sé, y casi nadie va a saber porque fue a usted que le habló. A mí me habló en mis áreas. Yo también tengo mi poquito que me llevo. Pero ahí es donde Dios quiere que seamos mansos, sencillos y obedezcamos la palabra. Dios no te está pidiendo que seas perfecto mañana a las 7. Te está diciendo que camine con Él, que camines con Él, que corrijas, que admitas tu condición caída, tus pecados. Dile a Dios tus debilidades, tus flaquezas, díselo. Porque Él quiere que tengamos un buen corazón, pero el corazón se desarrolla. O sea, no es como que ya mañana, no es como que le dicen al atleta, prepárate que mañana son las Olimpiadas. No, son 4 años de entrenamiento. Pero hoy, después de escuchar esta enseñanza, es el primer paso al arrepentimiento, ¿sí o no? Y nos hacemos resoluciones como, voy a cambiar en el nombre de Jesús. Con su ayuda voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a comenzar. En el comenzar se van a equivocar, pero es caminando hacia adelante con Cristo. No va a cambiar la cosa mañana. Quizás saliendo de aquí tengas un pleito, problema o conflicto, quién sabe. Pero es una decisión firme de seguir a Cristo con tu vida. Y Él te va a ayudar, te va a ayudar. Lo ha hecho conmigo, con muchos de ustedes, y lo va a hacer con el resto que se deja ayudar. Por eso es que vivimos por fe, no por vista. Y vivir por fe es vivir según Dios nos habla en su palabra. Porque te va a pedir cosas que tú dices, Señor, como esa persona que nos llamaban por internet, nos decían, eso es un ahorro de tantos años. Y yo me sentía hasta mal, humanamente. Decía, ay Señor, o sea, yo quisiera decir, no se apure, porque humanamente le da pena a uno. Pero me decía, no, pastor, usted tranquilo, a mí Dios me habló y yo sé que fue Dios. Y yo, está bien. Entonces te va a mandar a hacer cosas que no lo vas a entender, pero tienes que estar seguro que es Dios que te está hablando. Y si tú escuchas la enseñanza de hoy, la escuchaste, y estás seguro que Dios te habló en eso, tienes que corregir. Porque si lo dejas para mañana, vas a estar en el desierto 40 años y finalmente no vas a llegar. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar para pedirle a Dios que nos siga ayudando. Padre, tú sabes de qué pata cojeamos, Señor. Tú sabes que somos débiles, tú sabes que hay cosas que no podemos hacer, pero tampoco es una excusa, Señor, porque tú nos has dado tanto para que caminemos en fidelidad. Nacimos de nuevo, nos das tu palabra, nos pastoreas. Tu Espíritu vino a morar para ayudarnos. No tenemos excusas, Señor. Si fallamos, tu palabra dice, reconozcan, arrepiéntanse. Si no estamos bien, la palabra dice, habla con Dios, Él te va a ayudar. ¿Cuántas cosas no haces tú, Señor, para encaminarnos a la salvación? Y muchas veces ponemos pretextos tras pretextos. Nos ocupamos en cosas que son de mejor gusto a la carne, cosas que a lo mejor no son malas ante los ojos humanos, pero estorban la obra redentora y transformadora de Jesús. Ayúdanos, Señor. Fortalece a los que están débiles. Restablece, Señor, a los que se han alejado. Dale fuerza espiritual, Señor, y habla al corazón. Queremos vivir una vida con un buen corazón, un corazón que te ama, un corazón que te sirve, un corazón que progresivamente abandona el pecado, lo odia, así como tú, Señor, odias el pecado. Danos ese corazón, Señor. Jesús tenía un buen corazón. Aunque ese corazón no los complació a todos, sabemos que te agradó a ti, Señor. Y por medio de sus obras, hoy tenemos vida eterna por la fe. En tus manos nos encomendamos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida,
desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vid. Separados de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Te seguiré, Jesús, nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Digámosle al Señor: tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Digamos una vez más: tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Y no volveré atrás. Y no volveré atrás. No volveremos atrás. Te seguiremos a ti, Señor. Viviremos solo para ti. Llena nuestro corazón con tu palabra para andar conforme a tu voluntad. Eso queremos, Señor. Vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a llenar nuestro corazón con tu palabra, llenarnos de tu Espíritu, Señor, para que podamos caminar como es digno de ti. Gracias por tu palabra. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Amén. Amén. Queda por culminado este servicio, hermanos. Que el Señor les bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo servicio en este lugar.